Jorge García de Infobae.com nos adelantaba ayer que la figura del avenimiento en cuanto a su eliminación del Código Penal iba a ser tratada en la Cámara Alta y de hecho se aprobó por unanimidad. Después, por supuesto, tiene su tratamiento parlamentario en diputados, pero esto como tiene que ver con una figura jurídica por la cual se contempla el perdón y que tomó mucho estado público a través del caso de Carla Figueroa. Estamos con el doctor Hugo Marietán, quien es psiquiatra. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, porque en realidad queremos saber por qué una mujer que fue abusada sexualmente llega a perdonar en un proceso judicial, inclusive, al abusador, al victimario, y después se casa con él. Bueno, el caso más conocido que les comentaba era el ocurrido en La Pampa. Carla Figueroa fue asesinada, el culpable, por ahora el acusado, es su marido, Marcelo Tomaselli, y ella se presentó en un canal de televisión del distrito. Esto decía. Como que se iba a matar y todo eso. Bueno, y entonces ibas a la casa de tu ex suegra, ¿y qué pasó? Me subo en la moto, bajo la moto porque cuando salgo hay una bajadita, bajo la moto a la calle. Me agacho para patear la moto, para prenderla, y la prendí, justo me estaba guardando el celular y viene él de atrás y se me subió de preco a la moto y le pedí que se bajara y no veía la moto de cerca y me decía que no, que tenía que hablar conmigo y le dije que se bajara, que no tenía nada que hablar con él, que yo iba a hablar con la madre de él. Y él me decía que no, que tenía que hablar conmigo, que le hiciera caso, arrancara la moto y saliera para donde él me decía que tenía que hablar conmigo. Así que quería volver a ver a mi hijo, que le hiciera caso y arrancara para donde me decía él. Y yo le dije que le había hecho al nene, porque recién salía de trabajar, no sabía dónde estaba mi hijo, nada. Y me decía que le hiciera caso, nada más, que quería volver a ver al nene, que arrancara la moto y fuera con él. Yo le dije que me decía que no, y sacó un cuchillón y me apuntó, me lo puso acá en la costilla. ¿Lo apoyó? Sí, y yo le dije que, yo todavía pensando que estaba pagando, le dije que sacara la mano, que qué estaba haciendo. Y me mostró y sí, tenía un cuchillo. Y me dijo que él estaba rejugado y que no le importaba nada y que le hiciera caso, en que fuera por donde él me dijera. Antes de subir a la ruta, él quería que suba. Antes de subir a la ruta... Y allí entonces es donde toma estado público, o sea, ella, por supuesto, sin mostrar su rostro y sin mostrar su cuerpo, cuenta la historia de las amenazas, pero después se encontró con la muerte. Nadie la habrá atendido, ¿no? En ese momento. En ese momento está pidiendo ayuda. Claro. Ella sabe que sus recursos individuales no son suficientes para contrarrestar el efecto, ¿no es cierto?, seguramente de este psicópata que ella lo estaba complementando, ¿no? Y va a un programa de televisión. Y va a un programa de televisión, se expone. Sí. La Pampa, digamos, es una ciudad importante, pero no es tan, ¿no? Se conocen todos ahí. Para ir a un canal de televisión, digamos, es como un último recurso de ayuda, ¿no? Sin embargo, las cosas siguieron tal cual. Y ahí está diciendo que ella fue amenazada de muerte y se hace, este hombre le hace como una especie de ritual de muerte, ¿no? Que ella narra ahí en esa entrevista, ¿no? Y sin embargo nada de eso es tenido en cuenta, ¿no? Claro, ella por un lado asume una valentía tremenda, ¿no es cierto?, en una circunstancia muy drástica. De alguna manera está diciendo, me va a matar. Está diciendo, si me está amenazando, lo sueltan, me va a matar. Me va a matar. Claro. Dice eso. Sí. Y después, bueno, como ocurre con el tema de las complementarias, ¿no es cierto?, que tienen tomado, digamos, parte de su mente por el psicópata, después, a presión un poco por otras personas, ¿no es cierto?, decide hacer esta figura que la sacan del pasado, ¿no?, que es el tema del advenimiento, por el cual si una persona que es abusada o golpeada o abusada sexualmente lo perdona, al abusador puede casarse con él. De esa manera se libera el abusador de toda pena y queda libre. Vamos a explicar qué es el avenimiento, ¿no? Esta figura que aparece en el Código Penal,
Ayer tuvo tratamiento parlamentario en la Cámara Alta para su eliminación del código. Es una figura que permite a la víctima de un delito sexual perdonar a su agresor, extinguiendo así la pena por el delito cometido, como usted bien explicaba, doctor Hugo Marietán. Esta es la figura de avenimiento, esto es lo que tiene tratamiento parlamentario en el Congreso, ya tiene media sanción en el Senado, va a pasar a diputados. Esto va a permitir que no haya más Carla Figueroa, porque Carla Figueroa perdona al abusador, ¿no? Él entonces ya claro, la extinción de la pena, sí. Pero cuando se dictó esta ley, ¿no? Tenía su fundamento, que después, si hay un poquito de espacio, lo vamos a comentar más. Sí, díganos bueno, esta ley en 1921 se daba porque había otros códigos con respecto a las relaciones sexuales y al compromiso que asumía una mujer al tener una relación sexual, dado que las pastillas anticonceptivas desaparecen en 1960, donde la mujer tiene una libertad sexual inédita hasta ese entonces. Antes, una relación sexual significaba un desprestigio porque perdía la virginidad, que era otro valor que estaba en esos tiempos muy en vigencia, y además había una especie de mancha en el honor de la familia. O sea, son valores que nosotros ahora no... Son valores que nos resultan muy chocantes, ¿no? Yo recuerdo una pequeña anécdota de mi padre que me contaba que en los años 50, en el barrio, el italiano, porque esta ley tenía un fundamento, un lado humano, ¿sí? Y era el siguiente, que si los padres se oponían a una relación amorosa de la chica no tenía ningún recurso para defenderse. Y a veces el novio, ¿no es cierto?, ¿qué hacía? La raptaba, entre comillas, se la llevaba y después, bueno, quedaba manchado el honor de la familia. Entonces venía esta ley a resarcir esta mancha, ¿no es cierto?, y se casaban, ¿no? Digamos, un recurso, tenía su lado humano. Entonces mi padre contaba que un italiano, la hija de 16 años, se había enamorado de un español de 21 años, cosa que en ese momento también estaba esa rivalidad españoles y italianos, y que era un deshonor. Y que bueno, el chico terminó entre los dos un acuerdo y siendo raptada, ¿no? Y entonces, y esta ley contemplaba otro elemento más que era importante, es decir, la chica que fuera raptada debía ser llevada después, ¿no es cierto?, una vez encontrada, a la casa de los padres, y estando segura, podía decidir si perdonaba o no a su violador, ¿sí? Claro. Ese elemento era importante. Entonces el padre lo va a buscar a la comisaría y la chica llora, ¿no?, por la situación, está en la comisaría, ¿no? Y entonces el padre dice, estás llorando, dice, seguro que anoche con el Julio no se te caía ninguna lagrimita, ¿no? Le decía. Claro. Claro, y bueno, y terminaba, ¿no es cierto?, después se arreglaba todo bien porque se hacía el casamiento y bueno. Claro, así surge, digamos. Ese era el lado estamos hablando humano. de 1921, de avenimiento. Sí. En este caso, pero claro, eso era una cosa, por eso digo que ahora sería un anacronismo censurarla con toda crueldad a esta ley. Tenía su fundamento en parte. Desde luego que ahora, ¿no es cierto?, es aberrante, ¿no es cierto?, que una mujer que es violada, encima tener que aceptar como casamiento a su violador, ¿no es cierto? Ahora no tiene justificativo para nada. Porque estaba siendo amenazada de muerte. Exactamente. Claro, a ver, ella se animó a ir a la televisión. Ella se animó a decir públicamente, no mostró la cara, pero donde se conocen todos, la voz, digamos, es reconocible. Y se sabía quién es quién. Claro, exactamente, con lo cual tuvo mucha valentía y estaba pidiendo ayuda. Enorme pedido de ayuda. Sí. ¿No? Ahora, ¿y cuál es la situación bajo la cual una mujer decide perdonar a su violador? Solamente por una enorme presión interior y exterior. La presión interior se da con estas parejas, ¿no?, porque este hombre tenía antecedentes de violencia, bueno, lo había amenazado de muerte, todas esas cosas, o sea que era un psicópata, lo que nosotros llamamos hoy un psicópata de los peligrosos, ¿sí? Y los psicópatas, digamos, colonizan la cabeza de la complementaria. Nosotros tienen una especie la hacen como una especie de su esclava. Esa es la presión interior de la mujer por justificar las acciones del psicópata, por un lado. Y la presión exterior que viene del abogado defensor, de la familia de parte de él y de la situación económica. ¿Hacia dónde vas a ir si no te casas con él? ¿Sí? O sea, esas dos conjunciones hacen que esta chica cometa el error. Y ninguno de los jueces, ¿no es cierto?,
puede, digamos, ser solidario y decir, bueno, esta mujer no tiene la libertad interior que dice la ley que tiene que tener como para decidir. Porque era una cláusula que está en 1921 y en 1999 cuando se hace la reforma, ¿no? Que la mujer tiene que tener libertad para decir, sí, lo perdono y me caso con este señor. Claro, pero no existe esa libertad. En este caso no existía en absoluto esa libertad interior, ¿no? Y los jueces, o por desidia, negligencia, lo que sea, claro, no por han lo general son contemplado amenazas. eso. Pero ¿cuántos hombres, ¿no es cierto?, como el que está detenido ahora, sin llegar quizás a la amenaza de muerte o algo más violento, son así, ¿no? Así es. Y hay mujeres, o sea, una mujer tiene que estar muy armada ella y muy segura como para darse cuenta así de que un hombre tiene comportamientos de psicópata o tiene comportamientos de sometimiento, ¿no?, de la mujer al hombre. Es muy porque son difícil sutiles muchas cuenta. veces, Sí, claro. es decir, de hecho, después las atrapan, porque una vez que está enamorada, claro, y ni hablar si tiene hijos, se convierte en el marido o si es el ex marido también. De hecho, bueno, yo las atiendo, las complementarias y la complementario usted dice porque cuando hay un victimario de esta naturaleza tiene que haber una víctima que tenga una personalidad acorde, ¿no es cierto?, con esa situación. A poder tolerar a un psicópata. Claro. No cualquiera puede tolerar la convivencia con un psicópata, por eso es la complementaria, ¿no? Sí, y la complementaria, hay que decirlo con todas las letras, no tiene libertad interior de decidir absolutamente nada en la pareja. ¿A qué llama libertad interior y cómo sería esa libertad interior plena? La libertad es la capacidad de optar. Sí. Yo opto por esto o por aquello, ¿no? Libremente. Ella no, porque está sujeta, después de un tiempo de convivir con el psicópata, está sujeta a las decisiones del psicópata, como si fuese una esclava, pero no en el sentido metafórico del término, sino en el sentido real del término. Lo es. Es decir, no puede ella decidir por sí misma. Entonces no tiene de ninguna manera libertad interior. Ahora, ¿cuáles son esas características de la personalidad, de la complementaria? Bueno, ella tiene unas características especiales. Es decir, por lo general, haciendo un promedio, ¿no?, de las complementarias, no le gustan los varones comunes, ¿no? Le gusta el toque exótico, ¿no es cierto?, en el varón, el toque extraordinario, el toque llamativo o enigmático. ¿Por ejemplo? Del varón, ¿no es cierto? Que sea una persona inteligente, que sea un poquito arriesgado o que se destaque en algún aspecto, ¿no? Es decir, el hombre común, el hombre que suele ser la base de una familia, ¿no? El hombre que trabaja, que sigue perfectamente las leyes, es el que tiene los valores humanos, ese hombre la aburre, por lo general. Entonces se mete con el exótico y dentro de los exóticos están los psicópatas. Claro. Y ahí cae. Pero hay exóticos que no son psicópatas, hay algunos que salen fuera de, digamos, de lo común. Claro, y no por eso van a ser psicópatas. No, son pocos los psicópatas, el 3% de la población, ¿no? 3% estadísticamente significa que hayan tenido alguna atención. ¿Cuántos andan por ahí que no fueron a ningún hospital público, no fue atendido, no están en el registro? No están en el registro, pero más o menos en la estadística. ¿Usted cree en esa estadística? Sí, es una estadística internacional que es bastante aceptable porque el psicópata en realidad son pocos, ¿no? Pero hay rasgos, son rasgos de psicópatas que por ahí no tienen el desarrollo de la personalidad en su totalidad y no llegan a esto, pero claro, hay rasgos que son, por ejemplo, los rasgos de manipulación. Se dan muchas otras personalidades y no por eso es psicópata. Es un manipulador. El rasgo de egoísmo, ¿no? Hasta llegar casi a la egolatría, a veces el narcisismo, que son muy, muy egoístas y solo se están mirando a sí mismos y buscando cosas para sí mismos, que también se dan varios cuadros y varios tipos de personalidades y no por eso son psicópatas. Claro, ¿sí? Manipuladores son. Sí. Claro. Lo que tiene el psicópata que no tiene las otras personas es la cosificación. Porque el narcisista, a veces el manipulador, el estafador incluso, a veces, ¿no? Puede digamos, ejercer cierto daño hacia la persona, pero siempre la considera como persona. El psicópata nosotros considera como cosa, como un objeto. Claro. Por eso es que puede ejercer tanto daño sobre la mujer, ¿no? Desde ya. ¿No? Y ojo, que yo digo la mujer porque la proporción siempre es mayor de hombres a mujeres, pero también existe la mujer psicópata que hace el mismo efecto sobre el varón complementario. Desde ya. Muchísimas gracias, doctor Marietane. Un placer como siempre. Muy amable. Bueno, entonces esta figura de avenimiento
que va a ser eliminada, suponemos, del Código Penal, porque ya tuvo tratamiento parlamentario ayer en la Cámara Alta, que fue favorable en este sentido, y va a pasar por diputados, después va a ser la sanción de la ley de manera definitiva, para que no haya más Carla Figueroa desde ya. Pero la información es importante para todas las mujeres, para que la tengan en cuenta.